Ni se lo imaginaban. Bueno, sí lo imaginaban, pero no sabían cuándo, ni cómo, ni dónde. China le da tremendo golpe a Estados Unidos. Firma un acuerdo multimillonario con Irán y esto tiene muy nerviosos allá a todos en la Casa Blanca en Washington. Pero, ¿qué dice la letra chiquita del acuerdo? Soy Roberto de la Madrid y esto, que es suyo, Detrás de la Razón. Gracias. China da tremendo golpe a Estados Unidos. Firma acuerdo con Irán. China inyectará $400.000 millones a Irán. A cambio, China asegura petróleo barato por los próximos 25 años. Refuerza su sueño de establecer la ruta de la seda, donde el territorio iraní es indispensable. Tejerá infraestructura y redes de tren, tendrá exclusividades en la inversión multimillonaria dentro de Irán, implementará su 5G, tendrá acceso al campo tecnológico, militar y de inteligencia, le dará oxígeno a la economía iraní, con el cual Irán podrá comenzar a burlarse de las sanciones de Estados Unidos bajo el paraguas chino. Y lo más importante, China le está quitando el poder y la influencia a Estados Unidos en Oriente Medio. Todo esto tiene muy nervioso al presidente Joe Biden. Así lo confesó. El gobierno de China y el de Irán, felices. Pero, ¿qué dice exactamente el acuerdo? Nadie sabe. El año pasado se había filtrado que China tendría el control por 25 años de ciertos campos petroleros y enviaría miles de soldados a Irán para cuidarlos. El día de hoy, el gobierno de Irán dice que no revelará el contenido del acuerdo por motivos estratégicos y porque así lo dijo China. Muchos iraníes están furiosos. Primero, quieren ver lo que se firmó porque dicen tener derecho como pueblo. Y dos, aseguran que la dignidad no se vende. این قرارداد یه طرفه است و هیچ نفعی برای مملکت ما نداره. مطمئنا اینطوره. که اصلا منطقی به نظر نمیاد. اصلا باشین بخوره. No quieren ser marionetas de Estados Unidos ni de China. Activistas iraníes dentro y fuera han firmado una carta donde acusan al gobierno iraní de vender la patria a China. Le exigen a China que rompa el acuerdo porque el gobierno iraní no representa al pueblo iraní y viola incluso los fundamentos de la revolución islámica que estableció desde un principio que ni Oriente ni Occidente. El canciller de China, una vez que firmó el acuerdo, comenzó una visita con los rivales de Irán, como Arabia Saudí, Bahrein. Pues ahí está. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, como siempre, pero sobre todo, como siempre, muchísimas gracias a usted. Y hoy más que nunca estamos un servidor y todo el equipo agradecidísimos con usted, porque gracias a usted se ha consolidado este espacio en donde se puede hablar con total libertad y donde no va a escuchar lo que otros pues no le quieren decir, pero sobre todo donde va a escuchar muchas cosas que va a incomodar a muchos. Muchísimas gracias y eso se lo debemos a usted. Hoy tenemos a dos grandes personajes que admiro y respeto mucho. El gran Nikola Hadwa, usted lo conoce muy bien, defensor siempre de las causas y los pueblos. Muchísimas gracias, Nikola, porque estés aquí. Y Francisco Javier Martínez, educado allá en los Países Bajos,
que sabe perfectamente cómo seguirle el rastro al dinero para que pues sepamos cómo se originan guerras, las manipulaciones y cómo se roban a los pueblos. Gracias, Francisco Javier Martínez. Comienzo contigo, Nicola. ¿Qué significa este golpe muy inteligente que le da China a Estados Unidos? Por favor. Gracias, Roberto. Gusto saludarte. También un gran saludo a Francisco Javier. Un agrado verlos. Roberto, esto va mucho más allá de Medio Oriente. Esto incluye un hecho básico que voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible, pero todo surge en Tayikistán. Tayikistán, que está al lado de Irán, dio albergue a una de las bases militares más grandes de Estados Unidos en el exterior. ¿Qué ocurre con Tayikistán? En la zona de paso y la puerta de entrada de la ruta de Afganistán hacia China. El caso es que China ha estado construyendo hacia esta zona gigantescas líneas férreas, un oleoducto, y desde Turkmenistán pasa por Afganistán y Tayikistán al territorio chino. ¿Por dónde pasa en el territorio chino? Pasa por la región occidental de Xinjiang, que es la más extensa del país y está poblada por la minoría uigur. La minoría uigur es musulmana, aliada estrecha de Arabia Saudí, y son, junto con los norteamericanos, quienes han estado llevando hasta 20.000 terroristas uigures a Siria y a Irak, con el objeto de que adquieran una enorme capacidad militar para luego trasladarlo a China, que ya la semana pasada hicieron un atentado suicida al estilo de Al-Qaeda. Lo que pretenden es apoderarse de Xinjiang en base a un Estado musulmán aliado de Arabia Saudí, tener bases militares en Tayikistán, y resulta que quien queda encerrado ahí es China, que no tiene acceso a Asia Occidental, e Irán, que queda entre dos enemigos grandes. Entonces, esta alianza no es solo una alianza comercial, Roberto, es una alianza que está destinada a la supervivencia de, por un lado, Irán, que está muy acosado, y por otro lado, de todos los intereses económicos de China, y sobre todo el acceso al petróleo y al gas, que es lo que se pretende obstruir. Eso es lo que yo veo de este tratado, Roberto. Gracias, Nicola. A ver, Francisco, ¿qué representa el acuerdo a 25 años de la República Popular de China, en el 50 aniversario de las relaciones oficiales? ¿Qué representa interna, externamente a nivel mundial, por favor? Buenas tardes, compartiendo plenamente todo el análisis que ha hecho Nicola. Además, añadiría, como los chinos con su diplomacia milenaria desde la dinastía Qing, me remonto porque es lo más parecido ahora, han elegido el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Este acuerdo de acuerdos, porque no es solamente un acuerdo económico, lleva gestándose durante 5 años de negociaciones. Además, diría que las cifras se desconocen totalmente porque habéis dado una, la de la inversión de más de 400.000 millones, se cree que es más, pero además el impulso al comercio bilateral sería 10 veces más, en torno a los 600.000 millones de dólares. Estamos hablando, además, que el pragmatismo de la diplomacia china necesita romper ese tapón que quieren crearle en Xinjiang con ese... ya desde hace tiempo el Congreso Mundial de los Uigures, que está promovido, es una organización terrorista reconocida por China y está promovida por Estados Unidos y por Reino Unido. Ese Congreso Mundial que nació en Múnich en 2004, lo único que quiere es crear con el separatismo y la disgregación de ese Estado de China un Estado que sería además tampón en la ruta de la seda. Un tapón en lo que es la ruta de la seda para Irán. ¿Qué supone todo esto? Para Irán supone, como diría Quevedo, poderoso caballero es don dinero, madre, yo al oro
me humillo, él es mi amante y mi amado, y de puro enamorado anda continuo amarillo. Es decir, el dinero, la diplomacia del dinero de China no tiene parangón, evidentemente no es la diplomacia coercitiva, brutal de los anglosajones, que es a través de disgregación de estados, a través de revoluciones de colores, a través de bombas. La diplomacia china es a través de la deuda, y es otra forma de diplomacia muy inteligente. Pero además de suponer todo eso que ha dicho Nicola, todo lo que estoy comparando de datos económicos y además de datos geoestratégicos, supone además un vuelco total en las relaciones y definitivo en Asia por parte de China entre Irán, la República Islámica de Irán y la República Popular de China. ¿Por qué? Porque desde el reconocimiento por parte de las administraciones americanas de la República Popular China en el año 79, frente a la República de Taiwán, que dio un vuelco a las relaciones internacionales, se cuidaba muy mucho la República Popular China de tener unas relaciones especiales con la República Islámica de Irán por no descontentar al aliado norteamericano, pero eso lo han roto y eso es ya definitivo, es decir, esa no va a tener vuelta de tuerca hacia recomponer la situación en Asia, porque el lazo entre China e Irán, unido al lazo de Irán con Rusia y de Rusia con China, es ya un camino imparable. Bien. Nicola, háblame un poquito de la temblorina de manos, vas a decir de qué está hablando, de Biden, porque aceptó y dijo, esto me tiene nervioso, no solo hoy, sino ya desde hace un año, creo, 2 años. ¿Por qué es tan nervioso? ¿Y qué va a hacer? Mira, Estados Unidos está muy nervioso desde el año 2005 por todo esto, desde cuando China lanzó, como muy bien decía Francisco Javier, lanzó la nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda no solo acorta en 25 días el abastecimiento a Europa, sino que en este caso específico lo más importante es el enganche que han tenido con Pakistán, que es una economía grande, un país que produce muchos productos, y que todo esto desemboca en el puerto de Chabahar. Ya el puerto de Chabahar, China ha invertido 50.000 millones de dólares para ampliarlo de modo que sea el punto de salida de las exportaciones chinas, como decía, cortando el tiempo y la distancia. Si a esto le agregamos que desde Chabahar y muy cercano obviamente a Rusia, también la alianza rusa que mencionaba Francisco obedece a que Estados Unidos tiene un proyecto paralelo que se llama el proyecto Nabucco. Y ese proyecto Nabucco quiere anular al Stream 1 y al Stream 2 ruso, que obviamente no lo va a aceptar Rusia. Y por otro lado quiere detener la nueva ruta de la seda. Fíjate que la nueva ruta de la seda y estos proyectos que he hablado recién son muy similares, Roberto, a lo que ocurrió cuando Turquía con Alemania planificaron la construcción de un ferrocarril que llegaba hasta China. Significó la Primera Guerra Mundial. Entonces, son muy similares las situaciones. Por eso que Irán, Irak y Siria son tremendamente importantes para todos, y en específico para los rusos, porque el proyecto Nabucco norteamericano daba por hecho que ellos iban a poder vender el petróleo que está en el bloque 9 de Líbano, el petróleo de Siria, que está en el norte de Siria, que llegaba hasta Haifa, y desde Israel lo sacaban a Europa. Claro, el error que cometió Estados Unidos era ofrecer la venta de un producto que no era de ellos y todavía ni siquiera se lo habían robado. Bien. Gracias, Nicola. Bueno, ya analizamos esta parte del imperialismo devastador y ahora también, pues como nos preocupan los pueblos, yo te quiero preguntar, Francisco, algo muy complejo. A ver, Irán se define como una república islámica y reconoce que el Islam es la organización y la regla de su política.
Así está escrito en la propia constitución iraní. El Islam prohíbe aliarse con el enemigo, es por eso que Irán le llama el gran Satán a Estados Unidos. Pero aún peor, el Islam prohíbe aliarse con quien niegue o no reconozca a Dios, el Partido Comunista Chino. La prueba y el ejemplo, la enseñanza del imán Hussein, que prefirió morir de pie que aliarse con el enemigo. ¿Por qué hacen esta alianza con China entonces? ¿Se les olvidó la propia constitución, Francisco? Permíteme, Roberto, que antes añada muy rápido el pragmatismo de la política china, de la diplomacia del dinero. Es la visita que ha hecho y este acuerdo que se ha cerrado después de 5 años del ministro Wang Yi. Ha tenido también visita a otros 6 países de Oriente Medio. ¿Por qué digo esto? Arabia Saudita, a Turquía, a Emiratos Árabes Unidos, a Omán y a Bahrein. Pensemos que es una semana del 24 a el 30 de marzo. Los aliados de Israel. Pero, ojo, en Israel también hay un acuerdo de China, de la Shanghai International Port Group, también a 25 años, porque los chinos son muy ceremoniosos. Todo, repetir el mismo modelo de copia y pega de 25 años del puerto de Haifa, del puerto que, por cierto, se privatizó por las administraciones neoliberales de Bibi Netanyahu, y se privatizó y todo esto lo uno a lo que tú me estabas diciendo. Vuelvo a decir el poema de Quevedo. Poderoso caballero es don dinero. Y vuelvo a repetir. Islam, sí, lo que tú decías, la Constitución, pero ante las necesidades económicas y esa plutocracia supranacional, porque yo estoy como Nicola a favor de los derechos de los pueblos. También en China mueren trabajadores por exceso de trabajo. Si no, miremos el caso Pinduoduo, de una empresa similar a AliExpress, que trabajaban de 9 a 9, 6 días a la semana, y murió una trabajadora por exceso de trabajo. Entonces, te respondería a lo que tú me has dicho, de por qué, a pesar de que la Constitución, el Islam, las grandes ideas que se reflejan en las constituciones, repito, poderoso caballero es don dinero, y madre, yo al oro me humillo, decía el poema de Quevedo. Él es mi amante y mi amado. Pero enamorado, ando continuo, amarillo. Pero Francisco, el ayatollah, el difunto ayatollah Khomeini, el fundador de la revolución, te diría, estás equivocado, Francisco, porque yo dije, él dijo, el ayatollah Khomeini, que ni Oriente ni Occidente, porque a los dos los consideraba todos unos. A ver, entonces, explícame, Francisco. El ayatollah ya difunto y que viajó en vuelo desde Francia, desde París, los regímenes evolucionan, se transforman, cambian, se prostituyen. Vamos a decir, no sé si es dicho, hay una frase que me gusta mucho en México que no sé si se puede decir, pero somos un medio libre, ¿no? Puedes decir todo, por favor. Existe una expresión mexicana que me encanta, que es: hijos de la gran chingada hay en todos los sitios donde hay explotación del hombre por el hombre. Bien. Y entonces hay momentos de la historia, porque creemos que las conquistas de derechos se llega a un punto y ya se sigue avanzando más y más. No. Como no consigamos mantener la lucha de conquista de derechos, no solo políticos, sino sociales y económicos, se puede revertir el curso de la historia y volver hacia tiempos, pues, ¿qué te voy a decir? De todo lo que hemos vivido y estamos viviendo en esta tierra propia llamada España. Entonces, desde esa perspectiva, lo que dijera el difunto Khomeini no es lo que se está cumpliendo, ni en materia nuclear, ni en materia de relaciones exteriores, ni en materia de acuerdos. Bueno, de hecho, los ejercicios navales en el Índico entre Rusia, Irán y China también pondrían los pelos de punta a la independencia de las fuerzas populares iraníes en la época de Khomeini. Bien, a ver, vamos a ver qué tiene que decir Nicola. Me encantaría saber tu réplica y tú, como proteges siempre a los pueblos. El pueblo iraní protesta porque el acuerdo fue hermético. De hecho, el canciller Zarif prometió que el texto íntegro lo conocería el pueblo iraní, pero no es así. Yo te pregunto por qué el pueblo de Irán no conoce qué es lo que se firmó con China.
Mira, en todo el mundo, Roberto, y en todos los países, y en todo tipo de régimen, cuando tú estás en una negociación secreta, obviamente no lo vas a publicar en la prensa. Eso es sabiendo sobre todo el objetivo de esta negociación, porque hay que estar en los zapatos del otro, Roberto. Irán tiene un bloqueo brutal, criminal, absolutamente criminal, de todo Occidente. Le están cerrando las puertas en todo. Y de repente viene un aliado y le ofrece un negocio que le suple el bloqueo por 25 años, más lo que ellos ya tienen de comercio con otros. Irán soluciona todos los problemas existenciales y rompe con todo el daño que le podría hacer el bloqueo con su relación con China. Entonces, tiene por otra parte que China produce armamento modernísimo y tienes a todo Occidente que está esperando la justificación para invadir Irán y para bombardearlo y destruirlo. Entonces, hay que estar en los zapatos del otro, Roberto, y decir, bueno, ¿me puedo negar a eso? Absolutamente no. El Islam tiene sus salidas para todas estas cosas. ¿Ah? Pues el Islam te dice, cuando el viajero está de viaje, puede abandonar el Ramadán, puede abandonar todos los preceptos que están establecidos en virtud de las necesidades que el viajero pueda tener. De modo que supongamos que Irán entera es un viajero en este momento, pero un viajero que está rodeado por asesinos y criminales que lo quieren destruir, que lo quieren bombardear, que lo quieren liquidar. Entonces, lo amenazan militarmente y lo destruyen económicamente, y más aún, le impiden acceso a las medicinas y las vacunas. Entonces, no es fácil, Roberto, estar en los zapatos de los dirigentes iraníes, ¿no? Bien, oye, déjame preguntarte a fondo, porque, bien, o sea, el gran perdedor es Estados Unidos, creo que es obvio y estarás de acuerdo, pero el gran ganador no sería China e Israel, porque China pues ya le convino que no se regresara al acuerdo nuclear, porque entonces tendría que comprar a petróleo más caro. Ahora ya se aseguró 25 años de petróleo barato. Dos, cualquier cosita que diga Irán en contra de Israel, China le va a decir, momento, ahí tengo mis inversiones y tú no puedes ni atacar a Arabia Saudí. De hecho, esto ya se había filtrado. No puedes ni atacar, ni decir, ni hablar mal de Arabia Saudí, ni mucho menos de Israel, porque además ahí las inversiones son mucho mayores que las que tiene con Irán. ¿No será los grandes ganadores China e Israel, o cómo lo ves tú? Me preguntas a mí, Roberto, ¿verdad? Sí, Nicolás, sí. Bueno, yo te digo que Irán en ese sentido tiene más libre las manos de lo que tú crees. Quien depende de Irán en este momento y quien depende del petróleo es China, no Irán. Irán tiene el petróleo ahí. Irán necesita venderlo, pero tiene también compradores alternativos que, si bien es cierto, no es en la magnitud que está comprando China, no es menos cierto que tiene otros compradores que permanentemente le están comprando su petróleo. Lo que tú dices con respecto no a la alianza, sino que acuerdos comerciales que tiene China con Israel no van a ser superiores a los de Irán con China. Israel no tiene mayormente que ofrecerle a China más que un puerto, pero resulta ser que el Líbano también tiene un puerto al ladito y también se los puede ofrecer a China. Y también hay puertos muy cercanos en todas partes. Y en ese sentido, y sobre todo ahora, te digo, sobre todo ahora que con el atascamiento de este supertanque que quedó en el canal de Suez, se demostró que hay una salida más corta y más económica, que es por Irán. Entonces, yo creo que todo eso, uniendo todo eso, si China tuviera que sacrificar a alguien, va a sacrificar su alianza con Israel, en ningún caso con Irán. Irán en este momento es el pilar del apoyo a Rusia y a China. No es que Rusia y China estén apoyando a Irán, no. Es un apoyo mutuo porque ambos se necesitan. Rusia necesita, no te olvides que Rusia trató de ser aislado a través de Georgia, de la salida al Mar Negro por ahí, por Osetia, y trató de ser aislado a través de un golpe de Estado en Ucrania por el puesto Sevastopol en Crimea,
y le instalaron bases militares en Tayikistán, en Uzbekistán. O sea, también Rusia no puede quedar cerrada. Este es un matrimonio, llamémoslo por conveniencia si tú quieres, pero acá están todos beneficiados. Israel es una pluma al lado de los intereses que tienen los otros. Lo que ocurre y la preocupación de China y Rusia con respecto a Israel es otra. Las 5 familias sionistas, entre los Rothschild, los Morgan, los Rockefeller, etcétera, que controlan, mira lo que te voy a decir, controlan el 95% del capital financiero de la banca mundial. Ellos sí pueden hacerle daño a China y sí pueden hacerle daño a Venezuela, Rusia, Corea, que lo están haciendo y que ellos han aprendido a sortearlo. Es decir, esa arma de ese bloqueo, Estados Unidos se apresuró mucho a utilizarlo porque obviamente ellos ya crearon las fórmulas para evadir ese bloqueo, Roberto. Lo explicas también, Nicola, gracias, lo explicas muy bien, felicidades. A ver, Francisco, ya lo dijo Nicola, se parece al retrato de meses antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Hacia dónde vamos, Francisco? Continuando con lo que decía Nicola, los intereses de estos que él ha mencionado muy bien, de los Rothschild, de hecho los primeros con la época Nixon, inversiones hacia China se hicieron de la mano de los Rothschild. Por lo tanto, la creación de esta superclase supranacional está implantada en todo el globo terráqueo porque es una plutocracia supranacional financiera. Es decir, es una hiperpotencia de una élite financiera que está por encima de los estados y por encima de los ciudadanos y que está presente tanto en los interiores del Partido Comunista de China como está presente en los interiores de las élites de Wall Street. Por lo tanto, hay una lucha dentro de las élites a nivel internacional de esta superclase internacional y luego hay unas clases, por así decirlo, propietarias a nivel industrial nacional de la industria tradicional que entrarían en contradicción con esta superclase financiera internacional. Por lo tanto, China, o mejor, es que cuando hablamos de China y de Estados Unidos, yo hablo de las administraciones. Y cuando he dicho esto, las administraciones a veces están dirigidas por los intereses de esta superclase internacional. Yo lo que me preocupo y de lo que me interesa últimamente, y he conocido y sigo conociendo muchas cosas de esta hiperclase financiera internacional por razones de haber trabajado en banca internacional extranjera durante muchísimos años, es el hecho de que ¿va a beneficiar realmente al pueblo iraní? ¿Cómo va a caer esa falsa teoría del capitalismo que cae en cascada la riqueza desde arriba abajo, que nunca lo he visto, siempre he visto que caen miserias? ¿Este acuerdo va a beneficiar realmente a la población iraní? ¿O el que va en un Maserati o va en un Ferrari por las calles de Teherán va a acumular más dinero y el pueblo de Irán va a seguir tan mal con estas sanciones, repito, criminales de Occidente? Porque claro, aquí en este mundo, quienes son las víctimas siempre son los mismos. Es decir, y desde el siglo, no te digo ya del imperio cuando eran más pobres los españoles, como pueblo, era cuando existía el imperio español. Nunca ha habido tantos pícaros, tantas putas y tantos miserables como cuando se robaban el oro y la plata de las Américas. Entonces, por favor, seamos sensatos y pensemos siempre, o al menos yo como analista, si esto repercute realmente en el beneficio de los pueblos o sigue beneficiando o va a beneficiar a unas élites nacionales de un país que están supeditadas a la superclase financiera internacional. Eso es lo que me preocuparía. A ver, Nicola, a ver, ¿qué me dices de esto, por favor? No, es una duda muy razonable, obviamente. Nosotros vemos que este sistema en todo el mundo es exactamente igual. Fíjate que la potencia económica número 1 del mundo es Estados Unidos.
La potencia industrial y militar número 1 es Estados Unidos. Sin embargo, tiene 50 millones de pobres y los homeless están viviendo en las plazas públicas en carpa. Entonces, es muy cierto eso, pero hay que ver en este caso la estructura económica de Irán, que sí tiene muchas empresas mixtas. Eso podría eventualmente ayudar mucho a equilibrar el enriquecimiento individual en función de un enriquecimiento del Estado también. O sea, habría que ver cómo se va a dar esa situación allí, pero por de pronto lo que está en juego es el sector primario de la economía iraní, no el capital productivo, no el capital industrial. ¿Te das cuenta? Entonces, y justamente esa es la razón, Roberto, porque el fracaso de las medidas de estas 5 familias del capital financiero internacional sionista, ¿no? Fracasaron porque el capital financiero es dinero de dinero, no es un dinero invertido productivamente, es el préstamo el que lo hace la utilidad de ellos. Se adhiere al capital productivo, saca lo mejor de ese capital productivo, pero en sí no producen absolutamente nada. Son futuros. En este caso, en Irán, no ha sido tremendo el bloqueo en ese aspecto, dado que ellos no tenían esta relación con ese capital usurario, llamémoslo así, de estas 5 familias sionistas. Gracias, Nicola. Y además hay que recordar que estas familias que ambos mencionan supranacionales, pues financiaron la Primera Guerra Mundial de ambas partes, ¿no, Francisco? Y luego también en la Segunda le metían dinero por allá y por acá. ¿Tu conclusión, Francisco? Pues yo lo que deseo y espero que este acuerdo a 25 años realmente repercuta por eso de que no ha habido una penetración desde la revolución iraní de principios de los 70 hasta aquí del capital financiero internacional, y que esto repercuta en estas empresas mixtas, porque el acuerdo habla de mejora de la estructura industrial. Eso sí que lo he leído en lo que me ha llegado pues del acuerdo, y eso sí puede beneficiar, y de hecho debería de beneficiar a la población iraní, independientemente de que evidentemente la acumulación o la posesión de capital por parte de las élites va a ser mayor también. Pero bueno, como yo digo, que no se quede solamente en migajas y que sea unas condiciones más dignas de vida, de trabajo y de salud para toda la población. Bien, Nicola, tu conclusión. Sobre todo, yo no creo que Estados Unidos se quede pues, de brazos cruzados nada más mirando, ¿no? Algo va a hacer, o las familias estas de las que hablabas de que sí pueden dañar, ¿qué va a pasar? ¿Qué huele? ¿Qué hueles tú? Mira, Estados Unidos está en un franco retroceso a nivel internacional. En América Latina, fíjate que los primeros aliados comerciales de varios países latinoamericanos ya no es Estados Unidos, China. En caso de Nicaragua, el caso de Argentina, el caso de Chile, nosotros tenemos el doble de comercio con China que Estados Unidos. Estados Unidos sí está cometiendo el error que ha cometido siempre desde la época de su existencia. Fíjate que la palabra yankee, con el cual la palabra yankee significa en apache ladrón de caballo. Estos fueron ladrones desde que llegaron al norte de América y se apoderaron de ese país. Han sido ladrones toda la vida. Ellos no entienden de que pueden obtener lo mismo haciendo buenos negocios. Lo que hace China. China no invade, no provoca golpe de Estado, no coloca títere que le regalen sus recursos, no comete el genocidio de 300.000 intelectuales revolucionarios de América Latina, no hace 30.000 desaparecidos en Argentina, 10.000 desaparecidos en Chile, para colocar un títere que le regale la riqueza, el cobre en el caso chileno. Entonces, eso es la gran diferencia que hay con China. ¿Por qué en Nicaragua, que es el otro clavo que le están colocando al ataúd de Estados Unidos, es esta ruta transoceánica en Nicaragua que la está construyendo con China, y eso agiliza el comercio chino a todo el Pacífico? ¿Te das cuenta? Nicaragua se ve beneficiada porque va a tener toda la mano de obra contratada y trabajando
una tremenda riqueza que levantar por el canal transoceánico, y China agiliza todo su comercio a nivel mundial y se apodera de los mercados. Son diferentes concepciones. Ahora, ¿cómo ha respondido Estados Unidos? Haciendo bases militares alrededor de China, haciendo bases militares alrededor de Corea del Norte, haciendo maniobras militares en el mar de China, enviando la flota de guerra frente a las costas de Noruega, quiere apoderarse de Malaca. O sea, es la diplomacia, la pistola al cinto con bala pasada, y no la diplomacia inteligente de los chinos que piensan, como bien decía Javier, 25 años para arriba, haciendo buenos negocios, buenos aliados, sin invadir a nadie. Estados Unidos, con su diplomacia, ya está en franco retroceso. Si tú miras el escenario internacional, no ha ganado en ningún lado. Quiso quitarle Crimea a los rusos. Los rusos se quedaron con Crimea, con Lugansk, con Kramatorsk y con Donetsk. Perdieron 3 provincias, más Crimea, 4. Quisieron aislar a los rusos a través de Georgia. Bueno, mira lo que pasó. Invadieron Georgia los rusos, ahí tienen un puerto en Osetia. O sea, Estados Unidos no ha ganado en ningún lado y no va a ganar en ningún lado, Roberto. Te agradezco muchísimo, Nicola. Yo me quedaría un poco más con las palabras del Ayatollah Khomeini, el difunto Khomeini, de que ni Oriente ni Occidente, porque, por ejemplo, allá en México, los chinos hicieron mucho daño. Bueno, hasta copiaron la Virgen de Guadalupe y la bandera de México para venderla en pirata, como se le dice allá en México, en fake. Entonces, pues, habría que estar muy atentos de dónde nos viene a veces la invasión. Yo te agradezco mucho, Nicola, Francisco, porque es el programa que ustedes hicieron, y aquí quiero ponerme un poquito, discúlpenme, barroco, sentimental, porque por personas como ustedes, con talentos como ustedes, es que este programa se ha convertido, y tampoco lo quiero decir, pero pues es gracias a ustedes, se ha convertido en uno de los programas de geopolítica más vistos en el mundo, y todo esto se lo debemos a ustedes. Muchísimas gracias, estamos muy agradecidos con ustedes y también con usted que nos está viendo. Sobre todo, eso sí, usted ha protegido, usted el que nos ve, ha protegido la libertad de este programa, y ahora con una nueva etapa en donde hay 100% de libertad, en donde se dice absolutamente todo. Ya lo escuchó usted. Muchísimas gracias, nos vemos muy agradecidos como siempre, nosotros, el equipo, un servidor. Gracias, mañana nos vemos.